voy a ampliar la cuestión de las zonas sagradas o los lugares sagrados y además, bueno, lo voy a hacer extensible a más cuestiones de qué pasa cuando te vas a vivir a una casa o compras una casa que está en una zona con intensa energía. En este caso estamos hablando de una zona con intensa energía sagrada, pero lo voy a ampliar a intensa energía en general, porque vamos a ver. Esto, a ver cómo lo explico, pero las zonas sagradas no siempre se encuentran en buen estado. En ocasiones tienen conflictos, pues, como siempre comparo con el tema de la salud física, pues un corazón puede tener problemas, un hígado puede tener problemas, y así sucesivamente. Unos pulmones pueden tener problemas, etcétera. Entonces, irse a vivir a una zona sagrada o adquirir propiedades, bienes inmuebles, como se dicen, viviendas de alquiler o inclusive vacacionales para ir a pasar las propias vacaciones en una zona sagrada, ojo al dato, porque todo va a ser más intenso que en cualquier otro lugar en relación al poder y la influencia que ejercerá sobre ti o sobre las personas inquilinas la energía de ese lugar. Es decir, cuanto más sacralidad tenga un lugar, más fuerte será su impacto en el cuerpo energético de las personas que vayan a vivir allí. Pero ojo y cuidadito, porque no todas las zonas sagradas, no todos los lugares sagrados están bien, como ya he dicho. De hecho, es muy normal, dado la actual situación del mundo y la larguísima historia que hay, en la que ha habido pues múltiples invasiones, guerras religiosas, persecuciones de tipo ideológico, religioso, masacres, exterminios, suplantaciones, robos, lugares sagrados que fueron apropiados por personas de otra religión o de otras creencias a la fuerza, etcétera, etcétera. O sea, el mundo está lleno de capa sobre capa de cuestiones traumáticas que no siempre están resueltas. Y estas cuestiones traumáticas reverberan o afloran a toda presión, hay que decirlo, en las zonas sagradas. Porque, pues por lo que ya he explicado, porque son las zonas neurálgicas planetarias. No siempre es así, es decir, a veces hay zonas que tienen un gran problema y no significa que es porque hayan sido sagradas y las hayan maltratado o hayan sucedido cosas horribles allí, porque un problema en un cuerpo físico puede estar, qué sé yo, en medio del antebrazo, pues porque alguien te clavó ahí una flecha, la herida no se desinfectó y tienes ahora una mega infección que amenaza con, bueno, con convertirse en algo grave o incluso con gangrenar el brazo. O sea, los problemas graves pueden acontecer en cualquier parte planetaria, eso por descontado. Pero, por ejemplo, hay una serie de problemas que obedecen a ataques o a un deseo de posesionarse de lugares sagrados, de posesionarse del cuerpo planetario incluso. O sea, hay una serie de fuerzas sagradas que lo que quieren es tener el control del planeta y entonces si tú quieres tener el control del planeta, ¿qué es lo que vas a intentar atacar? ¿Vas a intentar entrar por el antebrazo o vas a intentar entrar por las partes neurálgicas? Por ejemplo, a través de la cabeza, a través del vientre o a través del corazón, que son los 3 puntos o zonas neurálgicas principales de entrada de nuestro cuerpo para quien quiere el bien y para quien quiere el mal, es decir, en general. Bueno, estoy dando mucha información condensada en pocos minutos. Quien quiera que se lo apunte y lo vaya pensando, pero todo esto son cosas que yo quería comentar en relación a las zonas sagradas y que, pues como se ve, era imposible que cupieran en un solo vídeo. Entonces, bueno, estoy haciendo un vídeo 2, pero en este caso voy a mencionar parte de lo que puede pasar cuando una zona sagrada está en mal estado. En mal estado en el sentido de que no significa que se haya vuelto una mala zona, pero es como decir, si está enferma, eso es lo que te vas a encontrar cuando vayas a vivir ahí. O sea, va a llegar a ti, a tu influencia,
por un lado, el potencial de la zona, es decir, si por ejemplo vas a vivir a una zona pulmón, zonas boscosas o zonas de aire puro, o sea, zonas donde el elemento aire y el oxígeno están muy presentes, ¿no? Si vas a vivir a una zona pulmón, te vas a conectar pues con toda una cosa que tiene que ver con el elemento aire, con el elemento, bueno, con todo esto. Disculpad. Pero si el pulmón está en mal estado, pues eso es también lo que va a llegar a ti. Y dependiendo de la enfermedad que haya o de la cosa que exista, pues eso te va a empezar a invadir lentamente la psique, el plano subconsciente. Entonces, yo me he encontrado a veces con estas situaciones. Yo como persona, pues que viaja, que se mueve por el mundo, me he encontrado con situaciones de todo tipo. Y bueno, pues he ido aprendiendo a distinguir, por ejemplo, cuando unos sueños o unas señales me llegaban de parte del lugar donde estaba viviendo y la problemática del lugar y cuando eran míos. Pero hay muchas personas que no están enseñadas en este sentido, no tienen quien les guíe o lo que han aprendido es muy limitado, esta sería la palabra, y no se les ocurre hacer esta distinción. Además, en nuestra sociedad occidental, pues pesa tanto la psicología estándar, estándar quiero decir, bueno, eh, pues eso, esa manera de reducirlo todo al plano humano, al yo, al individuo, a sus cosas, a su subconsciente, en fin, que en ocasiones pues no, o sea, hay sueños, por ejemplo, señales, sensaciones, emociones, pensamientos que puedes tener cuando vas a un lugar y si tú se lo consultas a un psicólogo estándar que no esté abierto, digamos, a otros planos de existencia, ni a la influencia que pueden ejercer sobre ti entidades, seres o energías externas, bueno, pues puedes entrar en un bucle de pérdida de tiempo, dinero, energía, etcétera, tratando de analizar como si fueran propios y cosas tuyas procedentes de tu problemática personal, cosas que en realidad son del territorio o son de personas que han vivido allí y bueno, en ocasiones está bien analizar lo que sucede en el territorio, ver a ver cómo te relacionas con ello o con los muertos de ese lugar, etcétera, pero a lo mejor tú solo estás de paso y no, uno no tiene que estar analizando absolutamente todo lo que va encontrando en su paso por la Tierra, porque es que no se acabaría nunca. La Tierra está repleta de información, de hecho. Desde mi perspectiva, por ejemplo, cada punto de la materia es información, porque todo es energía en última instancia y la energía es información. Así he sido enseñada yo por parte de mis guías, pero así lo he aprendido. Entonces, tú para poder avanzar y poder hacer cosas, para poder tener una vida medianamente decente, no puedes prestar atención absolutamente a toda la información que hay en lo que te rodea. Como tampoco puedes prestar absolutamente atención a todo lo que tienes dentro de ti, porque es que no acabamos. O sea, la información tiende al infinito. Es así. Entonces, uno tiene que filtrar. Y entonces tú tienes que saber cribar y discernir qué es lo que te toca, por así decirlo, procesar, entender y hacer consciente de lo que no. Pues es como si tú tienes que atravesar una selva, ¿no? Para llegar a tu destino tienes que atravesar una selva. Bueno, pues vas a tener que tener un objetivo en mente, es decir, hay que ir atravesando la selva. Entonces, ¿qué es lo que tienes que analizar? Lo que te va saliendo al camino. No te vas a poner a analizar la selva completa, salvo que sea necesario. En principio no, porque es que no acabamos. O sea, tú tienes que ir mirando por dónde pones los pies y qué es lo que te va rodeando en cada momento. Tienes que tener pues una percepción de tu entorno inmediato para estar a salvo. Pero pues no puedes estar prestando atención a todo, porque es que te vas a dispersar. O sea, no vas a llegar nunca. Excepto si tu trabajo en la selva es, pues qué sé yo, tomar conciencia de cuestiones globales y hacer mapas de estos, como vistos desde arriba, ¿no? Mapas de la zona y tal. Cosas que te exigen pues que hagas esta vista a vuelo de pájaro y que tomes pues notas de un poco de cosas más generales. Pero si tu misión, por así decirlo, es atravesar la selva, no hacer un estudio general de la selva, sino atravesarla para llegar a otro lugar que es donde
pues vas a desarrollar X cosa. Bueno, pues para atravesarla, el conocimiento que necesitas de la selva es necesario, pero tiene que limitarse, tiene que ser el justo y el necesario para atravesarla. Significa, vas a cometer muchas tonterías y actos suicidas si no prestas atención a lo que te sale al camino. Tú vas andando y tienes que prestar atención a lo que te sale al paso. Tienes que vigilar tus laterales y tus espaldas. Eso sí, pero ya está. Hay gente, en cambio, que es que, bueno, yo no sé, hay mucho desorden en esto. Te encuentras con personas, pues que, yo qué sé, que andan prestando atención a cosas que en el fondo ni les van ni les vienen porque no competen a los asuntos de su alma, pero es que no lo saben. Y pues no hay normalmente una... no te encuentras fácilmente una indicación clara de, o sea, de cómo discernir, ¿no? Entonces, bueno, esto parece una dispersión, pero no. O sea, tiene que ver, vuelvo al tema del vídeo, tiene que ver con qué pasa si tú vas, por ejemplo, a pasar vacaciones en una casa y te empiezan a salir cosas, pues empiezas a tener pesadillas allí, o caminas por el pueblo y te sientes rara y no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Esto te compete o no te compete? ¿Tiene que ver con que ha aflorado algo de tu ser interior? Una tarea de tu alma que se ha detonado allí, pues por características del lugar que han hecho sinergia contigo, o simplemente estás notando cosas del entorno como el que nota, qué sé yo, la temperatura que hace, ¿no? Porque hay gente que es muy sensible y allí donde va nota lo que hay. Y esto también puede ser. Entonces, bueno, tú vas notando cosas, pero bueno, ¿te competen o no te competen? Y bueno, desde luego lo que es el error que yo veo muchas veces es eso, interpretar que todo lo que sientes en un lugar al que vas es tuyo. Entonces, bueno, uno pues tiene que saber, tiene que hacer búsqueda de visión, tiene que poner las cosas sobre la mesa y hacer un poco de análisis en plan detective. Hay que dar un poco de tiempo para que las cosas se manifiesten y para que se aclaren. No puedes sencillamente pues decir, mira, pues estoy aquí, estoy enseñando esto, significa que yo, eh, no sé, que tengo que trabajarme esto, tengo que trabajarme lo de más allá. Pues no, no necesariamente. Puede que sí o puede que no. Porque corres el riesgo de quedarte atrapado en un bucle de tratar de sanar una cosa que ni siquiera es tuya. Corres el riesgo de identificarte con un problema que no es tuyo, sino del lugar. Ahora, pues si eres una persona de mi tipo, de estas raras que hay, porque somos pocas, que a veces pues tienes, digamos, encomendada, entre comillas, la misión de llevar sanación a puntos del mapa, puede ser, puede que vayas a un sitio de vacaciones y como me pasó a mí en mi iniciación hace 22 años, vas a un sitio de vacaciones y empiezas a soñar cosas y cosas que sabes, notas que tienen que ver con el lugar y que además se te pide que ayudes a curar o a sanar. Pero incluso entonces, mirad lo que me pasó a mí, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a tener muchas pesadillas en una casa medieval donde estuve pasando vacaciones hace 22 años con unas amigas. Pero las pesadillas que salían allí no tenían que ver con nada de mi vida, o sea, de mi yo, de esta existencia. Tenían que ver con pobres, desgraciadas personas que habían vivido allí, que habían sufrido cantidad de cosas y de atrocidades. Eran capa sobre capa de traumas, de persecuciones. Entonces, yo estaba acompañada por un par de amigas, una de ellas era terapeuta y al principio su tendencia, o sea, parte de su tendencia fue intentar analizar aquello eh, pensando qué parte de mí se sentía, por ejemplo, atrapada. Porque, por ejemplo, una pesadilla que tuve en ese lugar, una pesadilla era sentirme como que las paredes de piedra de la casa pues me iban como cercando y aprisionando y era como sentirme petrificada, aprisionada. Era como una pesadilla de decir la piedra me va a comer. Era súper angustioso, era una sensación de Dios mío, me voy a volver loca. Tuve que despertarme y salir y yo me daba cuenta, digo, esto es de la casa. Mis guías, por suerte, ya escuchaba algo, empezaba a escuchar a los ángeles y me dijeron, sal de la casa, no duermas más aquí, sal de la casa, porque esto es de la casa y la sensación que tuve es que allí, no sé si en el lugar que había existido esa casa o en otras casas vecinas, había muerto gente emparedada.
que de hecho esta información salió luego más veces, ¿vale? Es la pesadilla del emparedamiento que te llega. Entonces, bueno, pues la primera tendencia de un psicólogo estándar sería decir qué parte de ti se está sintiendo atrapada por, pero es que yo nunca me había sentido así en mi vida, ni me he vuelto a sentir así en mi vida. O sea, ahora 22 años después tengo todavía más la comprobación, ¿no? De decir, no, no, es que eso no es mío, ese no es mi trauma, ese no es mi trauma nuclear. Yo nunca me he sentido atrapada, como decir, emparedada en una casa. Eso era de aquellos muertos. De hecho, cuando pues, pude ayudar a esas almas, se acabó, no volví a tener esas pesadillas. De hecho, era salir de la casa y ¡buf! En otras partes ya dormía bien. Entonces, bueno, eso es una comprobación de que hay un asunto que no es tuyo, sino que viene de la casa o de la vivienda donde has estado. O sea, si tu estado cambia dependiendo de la vivienda en la que estás, es que hay algo que tiene que ver con el lugar o a veces también con las compañías que te acompañan en cada lugar, claro. Porque a veces, pues, no tienes la posibilidad de comprobar cómo estás tú sola en cada lugar. Si te acompañan personas, la gente sensible también le puede pasar que sueñe cosas que tienen que ver con sus acompañantes. A veces uno se siente mal en una casa y no es por la casa en sí, sino porque entre sus acompañantes hay alguien que lleva una carga muy pesada de algo y eso está aflorando, eso está como traspasando, digamos, al plano etérico y pues la persona muy sensible a veces lo nota. Pero bueno, pues eso, hay que ir comprobando las cosas, ir cotejando, hacer un poquito de imitación del método científico, ¿no? Pues entonces, salgo de la casa, ¿cómo me siento? Entro de la casa, ¿cómo me siento? ¿No? Voy de viaje, por ejemplo, al pueblo de mis abuelos, ¿cómo me siento en la casa? Duermo bien, duermo mal, estoy igual que en casa de otros familiares, estoy igual que en mi casa. O sea, hay maneras de comprobar. Y bueno, y de comprobar pues luego cómo es estar en cada casa en compañía de unas personas u otras. Bueno, pero todo esto pues se aplica con más fuerza a los lugares o puntos que pues son o han sido zonas sagradas, porque todo está allí como a más intensidad. Porque como ya he explicado, mi definición de zonas sagradas o la definición que se me dio son zonas por las que fluye mucho más energía, la energía espiritual. Es decir, son zonas que tienen mucho más flujo, mucho más corriente, mucha más intensidad. Y esto cuando es bueno, pues es muy bueno, pero también puede ser muy desestabilizador y no digamos si esa zona sagrada está traumada o tiene capa sobre capa de problemas y conflictos. Si encima algunos de estos problemas son traumáticos y algunos de ellos han generado masas o bolsas infernales en el sentido de sufrimiento enquistado, no es la definición de infierno cristiana la que yo manejo, sino la definición de sufrimiento del que no se puede salir. Cuando alguien dice esto es un infierno, ¿no? Pues eso, o sea, hay zonas pues que tienen bolsas infernales, es decir, pues porque ha habido allí tanto sufrimiento del que la gente no sabía salir, que eso se ha quedado ahí. Y es muy difícil, bueno, sanar infiernos es muy difícil realmente, bueno, eso va para otro vídeo en el que hablaré de las llaves, porque a mí lo que se me ha dicho e insistido en estos 22 años, que solo pueden incidir en sanaciones infernales personas a las que el cielo le dé las llaves para incidir en eso. ¿Por qué? Pues porque se necesita no solamente una preparación especial, más que preparación lo que necesita son compañías especiales. O sea, desde el más allá, desde el cielo, pues envían eh, compañías, es decir, entidades, seres, energías especiales a quien tiene que implicarse en cuestiones infernales. Entonces, esto no lo decidimos nosotros, esto no es algo que dependa del yo y además es medio suicida tratar de meterse en esos asuntos. Porque, bueno, las cualidades de un infierno entendido como bolsa energética de sufrimiento sin sanar, un sufrimiento que ha sido como exudado por cientos o miles de personas que se han encontrado atrapadas sin salida en algo horrible. Bueno, pues eso son palabras mayores y fácilmente puede causar locura, enfermedad, depresión, eh, te va a distorsionar la percepción, va a afectar, bueno,
va a afectar, pues incluso puede afectar a las relaciones que tengas en el momento en que estés con eso. Bueno, en fin, es un tema muy delicado. Lo de sanar infiernos casi casi es como eso de las películas, eso de virus y de ébola, ¿no? Que ves a la gente que se pone esos trajes especiales, que necesitan un laboratorio especial, se necesitan los mayores expertos de no sé qué. Bueno, si no tienes todo eso, uff, lo que hay allí tiene una cualidad no solo contagiosa, es peligrosa, es que, en fin, te invade la psique en menos de lo que piensas y empiezas a ser como devorado por el propio infierno en un sentido de que eso te acaba afectando, influyendo a tu vida y empiezas a vivirlo y acabas pringado, como yo digo, acabas expresando eso en tu vida de un modo a ciegas, subconsciente, fácilmente te identificas con patrones de sufrimiento o de angustia o emociones desatadas, ira, no sé qué. Bueno, es muy contagioso el tema infernal. Muy contagioso y se necesita, pues eso, asistencia especial, que no decide el yo, como ya he dicho. Eso no se decide en este plano, ni lo decide la pequeña personalidad. Eso tiene que venir dado. Entonces, bueno, por extensión, hay un riesgo que sucede si compras una casa o tienes una casa o estás viviendo de alquiler en una zona sagrada, y es que por su propia intensidad te acabe devorando o te acabe poseyendo, o sea, te acabe influyendo tanto que pierdas de vista quién eres, pierdas tu centro o pierdas tu sentido de la identidad. Esto es un riesgo. Esto es un riesgo tanto para bien como para mal o como se le quiera mirar. Es decir, tanto si la zona sagrada está bien como si está mal. Riesgo, ¿por qué digo riesgo? Porque idealmente uno no debe perder el sentido de su propia identidad. Inclusive cuando hablamos de religiones tradicionales, donde se da el trance de posesión por parte de los dioses, por ejemplo. Eso no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad para la comunidad, excepto si esa persona puede regresar a su estado normal y llevar una vida normal y utilizar para bien ese estado de trance. Eso, además, en mi sociedad, en España siglo XXI, la sociedad occidental, no hay un marco estructurado para manejar estas cosas, con lo cual estamos en terreno resbaladizo. Voy a dejarlo así. Pero bueno, también se podría comparar con el trance místico. Pues tú eres, por ejemplo, cristiano y tienes trances místicos. Bueno, la bondad de los trances místicos, como la Iglesia enseña, se revela con el tiempo, viendo los frutos que da de la vida espiritual de esa persona. Es decir, si una persona dice o alega que experimenta trances místicos o otros la ven en trance, pero luego su vida pues va dejando un rastro de actos que no están bien, actos inmorales, carentes de ética, egoísmo, no sé qué. Bueno, pues entonces uno dice, pues no sé yo, ¿para qué sirven estos trances místicos ni si son realmente lo que parecen ser? Tal vez sean trances, pero lo que se mueve ahí pues no está tan clara su fuente, ¿no? Entonces, es todo un tema, ¿no? Yo por eso digo siempre, lo ideal es mantener la conciencia del yo en la medida de lo posible, saber regresar a la normalidad, no perder el centro, ser capaz de observar cómo impactan en el propio ser las influencias externas y saberlas distinguir un mínimo de lo que es propio de uno, de la personalidad, del yo. O sea, uno tiene que ir discerniendo y ser capaz de observar cómo influyen en él las cosas. Por ejemplo, si tú cada vez que vas a un lugar te sientes diferente, ya lo tienes muy comprobado, pues deberías ver que hay una influencia en ti de ese lugar. No significa que todo lo que sientas en ese lugar sea externo. A lo mejor es que el lugar, digamos, potencia aspectos tuyos, pero es indiscutible la influencia del lugar.
vas a otro lugar y te encuentras de otra manera, te afloran otras emociones y otras cosas del carácter. Bueno, hay una parte que sí, que será tuya, pero hay otra parte que es del lugar. ¿Me explico? Entonces, la autoobservación, tomar conciencia, nos puede ayudar a ver qué es lo que está pasando, a no perder el sentido del yo y de nuestra identidad. Y en el caso de que estemos manejando asuntos o conflictos que tienen que ver con una casa, con una propiedad o con que estamos viviendo en una zona sagrada, bueno, pues vamos a tener más herramientas para ver si es que esos problemas que estamos teniendo en esa casa o con esa casa son realmente nuestros, de nuestra alma, o es que estamos siendo medio poseídos o medio devorados, influidos en exceso, vamos a decir así, atrapados, succionados por la energía sagrada de ese lugar, es decir, por la mucha energía que desprende o irradia ese lugar y que, bueno, en ocasiones puede dar una influencia buena, entonces yo no digo nada, pero estamos hablando de problemas. O sea, esta serie de sobre la casa la he iniciado para hablar de problemas, problemas que la gente quiere resolver. Entonces, si estamos hablando de problemas, ojo al dato, porque si tus problemas con una casa o con una vivienda se asocian con un lugar sagrado y no estás dándote cuenta de lo mucho que te impacta eso, de lo mucho que te influye, puedes acabar siendo devorado, absorbido, atrapado por el propio lugar sagrado que demanda cosas de ti. Normalmente, cuando se trata de un lugar sagrado que está padeciendo sufrimiento, traumas, lo que demanda es atención. Atención en primer lugar para expresar su drama. Mira lo que me ha pasado. Te lo va a decir el alma del lugar, el alma de la casa. Si se trata de una casa concreta, por ejemplo, una casa que fue ermita, una casa que fue, eh, bueno, un lugar de culto, la casa concreta te va a decir, mira lo que tengo aquí. Te va a tratar de mostrar su drama. Porque esto es como las personas, se parece. O sea, no es igual, igual, pero se parece mucho. Tú, o sea, cuando una persona que ha sufrido mucho, te sientas a su lado y la permites expresarse y la vas acompañando en el día a día, y una casa, pues es eso, porque tú vas dentro de la casa y entras dentro de su espacio, bueno, pues esa persona empieza a mostrarte de algún modo. O sea, en la medida que alguien se siente atendido y escuchado, va mostrando lo que tiene. Y entonces, bueno, pues los lugares sagrados traumados lo que buscan es atención en primer lugar, atención para expresar su drama, pero ¿por qué? Porque están pulsando para sanarse. Desean sanarse, desean regresar a su sacralidad original en bien, en buen estado. O sea, es como parte del sufrimiento grande que acumulan los lugares sagrados que están en mal estado, pues es precisamente el sufrimiento de acordarse de cómo era antes, cómo era cuando las cosas iban bien, cómo era de hermoso, cómo era de, bueno, de benéfico aquello, qué poder se movía allí, cómo la gente pues iba y recibía pues ayuda, sostén, beneficio, orientación, oráculo, qué sé yo. Incluso la faceta de juicio de la que he hablado en el vídeo anterior, que a veces había lugares sagrados donde la gente iba y lo que recibía era un juicio, una corrección, bueno, eso también es un bien porque a veces es lo que necesitas. Es como, bueno, como el que tiene problemas y va al juzgado o va al juez, bueno, pues necesitas a veces que alguien te dé una sentencia o te dé un veredicto porque eso endereza tu vida. Entonces, bueno, el drama de muchos lugares sagrados es acordarse de todo lo que había y luego dejó de haber, porque eso genera pues un contraste que es muy doloroso, genera una memoria de uno mismo que está llena de dolor porque eso ha dejado de ser y se desea regresar. Es una cosa entre nostálgica, dolorosa, en fin. Esto que digo de que un lugar te puede devorar, bueno, pues es que puedes acabar estando tan sumergido
en los problemas o en la necesidad del lugar sagrado que en ocasiones pierdes de vista pues tu propio ser, tu propia identidad. Es parecido a lo que le pueda pasar a un médico de urgencias que trabaja en un hospital y en ocasiones, pues de tanto atender a pacientes en estado crítico, pues se puede quemar, ¿no? Como dicen, quemar en el sentido de decir, bueno, puede llegar a perder su vida personal si no vigila, si no pone un poquito de límites y si no es capaz, o sea, si no le dejan permiso para ir a su casa, tener pues una vida, digamos, aparte y tener pues otra clase de ocupaciones o intereses de vez en cuando, o sea, saberse distanciar un poquito, saber regresar. No porque esté mal ser médico, no porque esté mal estar trabajando en urgencias y atendiendo a críticos, pero son cosas muy intensas, son situaciones de vida o muerte, se maneja mucha emocionalidad, mucha adrenalina también, entonces eso puede llegar a, a consumir algunas vidas si no se mantiene pues un equilibrio, ¿no? Al mismo tiempo, oye, pues el que es vocacional de esto, sin eso no puede vivir, porque necesita esa energía y eso va con su alma. Hay almas que están hechas para esto, hay almas que necesitan de desafíos constantes y que, bueno, pues han venido a hacer estas cosas, pero igualmente hay que mantener un mínimo equilibrio, uno no puede perderse así nomás y dejar su propia persona para solo atender los problemas externos. Entonces, bueno, es necesario cuando uno se detecta a sí mismo que está siendo arrastrado, succionado o, digamos, devorado por los problemas de una casa o de su casa o del lugar sagrado en el que está viviendo, o si no es un lugar sagrado, es igual. Ahora ya lo amplío a cualquier casa o vivienda en general. Cuando uno ve que todo esto está comiéndose su vida interior, que ya no sabe pensar en otra cosa, ni tener otra clase de emociones más que las que están allí eh, en modo laberinto, círculo vicioso, dando vueltas alrededor del problema de la casa. Bueno, pues ese es el momento de respirar un poco y distanciarse de alguna manera haciendo algo diferente o saliendo unos días fuera, o sea, buscando otro marco, otros horizontes, otras perspectivas, otras compañías, para oxigenarse y para ver de contrastar y regresar un poco al propio centro. Porque si no, hay problemas y hay lugares que son como vórtices. Cuanto más vueltas les das, más inercia cogen con el dar vueltas en espiral hasta que eso pues te acaba succionando, como digo, te acaba atrapando y es difícil. Salvo que seas tú el que está en el ojo de la tormenta y tengas ya pues el espíritu muy templado, sepas estar ahí, te estés dando cuenta. Incluso puede que seas tú el que haga girar la tormenta, pero bueno, tengas muy claro que estás haciendo eso en plan misión espiritual y tienes un principio y un fin. Pero normalmente no es así, esto sería muy raro. Normalmente la gente se ve atrapada en vórtices de tormenta, pues como el que, bueno, vienen los huracanes y lo arrastran, pues porque no sabe estar en su centro o no sabe ver la peligrosidad de empezar a girar en círculo con ciertos problemas intensos relacionados pues con un lugar, una casa o unas propiedades, un lugar, un punto del mapa que está demandando atención. Los lugares sagrados, por su intensidad, pues sí, pueden generar a veces vórtices o remolinos. Es un poco parecido a lo de los chakras del cuerpo, ¿no? Esto de la rueda que gira. La rueda que gira cuando está bien, pues muy bien, porque eso está equilibrado e incluso pues puede transmitir, irradiar energía que uno pues puede sentir bien. Pero cuando eso está, digamos, muy mal, la rueda se puede convertir en una especie de sumidero, de agujero negro que va a chupar allí, bueno, en fin, y allí puedes estar tratando de hacer mil cosas y eso se lo va a tragar todo y no tiene nunca suficiente y bueno, y el vórtice va girando y como tú vayas para allí, bueno, pues es como esos remolinos del mar de los que ya hablaban hasta, bueno, hasta en la Odisea de Homero salen los remolinos esos que hay monstruos allí debajo y bueno, se tragan el barco, se tragan todo.
como no tengas cuidado. O sea, si eso está por ahí, tienes que ser capaz de tener un poco de criterio y tratar de no dejarte llevar por los remolinos, no acercarte de más. Entonces, ¿cómo uno discierne, no? Bueno, claro, esto yo sé que es difícil porque mucha gente ni siquiera sabe si está viviendo en una zona sagrada o no. En una casa normal los problemas, como digo, sí pueden llegar a ser vórtice, pueden llegar a formar también una infección, como lo que he dicho de lo del antebrazo, pero no suelen ser tan intensos, no suelen tener una fuerza de arrastre tan impactante como la de los lugares sagrados. Por eso, pues es importante saber diferenciar. Y como digo, pues cómo sabes que un lugar donde estás viviendo es sagrado, o ha sido sagrado, o ha sido lugar de culto. Bueno, pues en primer lugar, primero puedes fijarte en los registros históricos que se saben sobre el lugar. Si en el lugar donde vives se han encontrado restos arqueológicos que dan la impresión o dan pistas de que allí pudiera haber un santuario prehistórico, por ejemplo, eso importa. Alguien me dirá, hoy, pero es que prehistórico de la edad del hierro, pero ¿dónde me vas a parar? Eso han pasado miles de años. Bueno, bonito, miles de años no son nada para las eras geológicas planetarias. Miles de años son un suspirito para determinados planos. Y los muertos de hace miles de años, pues siguen tan frescos. O sea, los espíritus de lo que allí vivió, bueno, entonces dependiendo del lugar, puede que una memoria prehistórica se haya borrado porque eso, bueno, pues han sucedido muchas cosas en ese sitio y se ha ido pues como borrando. Pero hay lugares, por ejemplo, zonas rurales o zonas más pequeñas donde pues hubo un santuario de época inmemorial y eso sigue estando muy fresco, más de lo que pensamos. Se mantiene bastante. Entonces, por ejemplo, pues eso hay que tenerlo en cuenta. El siguiente paso seguiría decir, bueno, ¿qué más cosas hay en este lugar? A lo mejor, pues puede haber ermitas históricas, comprobables, o ha habido un monasterio, o ha habido una mezquita, una sinagoga o un centro de meditación X. Bueno, todo eso importa. También puede darse el caso de una vivienda que haya sido consagrada. Pues ¿por qué? Porque te dicen, es que esta vivienda, esta es la casa de los abuelos y el abuelo hizo una promesa o la abuela hizo no sé qué y consagró esta casa a, y mira, ahí está la estatua o la figura de. Bueno, porque estas cosas también tienen un peso. No es el mismo peso que un santuario, digamos, reconocido de manera colectiva, pero a efectos de líneas ancestrales, de memoria ancestral, eso también tiene mucho peso. Y esa casa que fue consagrada pues, por los abuelos y que además pues, ha conservado pues, una especie de culto con una imagen o con unos seres, bueno, unas fuerzas sagradas, unas figuras allí, bueno, pues eso tiene un peso. Y yo qué sé, pues entonces uno mira los registros históricos y luego, pues aparte de mirar los registros históricos, uno puede fijarse en otras señales, pistas o indicios que le estén indicando que allí pasa algo más, que no es un simple lugar más, sino que hay algo más. Y bueno, ahí pues nos abriríamos a observar los sueños que se tienen en ese lugar, porque los lugares sagrados tienden a producir sueños intensos o a producir sueños que, o sea, te van a hacer soñar con ciertas cosas que tienen que ver con el lugar. Y claro, para eso hay que dar un marco de tiempo y pues porque no es como decir llegas y ya está. O sea, hay que darse un tiempo para ir viendo. Y luego pues otras señales, pistas o indicios que tienen que ver con emociones o vivencias internas, interiores que se pueden tener allí. Incluso a veces pues son vivencias externas, lugares que llegas y suceden cosas, dices, vaya, qué curioso esto que me está sucediendo, ¿no? Y hay pues sincronicidades, hay encuentros, hay sanaciones, por ejemplo, un lugar donde la gente va y se sana, aunque no sea todo el mundo, pero que hay, digamos, un índice probabilístico anómalo de gente que va y se cura, evidentemente es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado, además, que tiene que ver con fuerzas sagradas asociadas con la sanación. Un lugar donde la gente, por ejemplo, ancestralmente iba porque decían que quienes iban, las mujeres, por ejemplo, iban allí para quedarse embarazadas.
pues iban allí y luego se quedaban embarazadas. O sea, iban a hacer ritos de fertilidad o, yo qué sé, agarraban agua de una fuente, se la bebían y eso pues la restauraba de sus problemas para tener hijos. Bueno, pues esos lugares también son lugares sagrados normalmente. Tienen que ver con fuerzas sagradas que se asocian con el sistema reproductivo, por ejemplo, o con, bueno, otras cuestiones que puedan tener las hormonas y tal, que puedan tener con la capacidad de embarazarse, ¿no? Y así sucesivamente. Hay lugares sagrados que pulsan, impulsando a la gente al estudio, los hay que impulsan a la gente al silencio, a la oración. Hay lugares consagrados a la defensa y a la justicia, hay lugares consagrados a la conciliación de opuestos o que intentan favorecer la unión de diferentes puntos de vista. En fin, me he encontrado con lugares sagrados muy diferentes, con virtudes y cualidades muy diferentes. La palabra virtud sería una clave aquí porque hasta donde he aprendido, los diferentes lugares y puntos, zonas sagradas del planeta, expresan diferentes virtudes o cualidades divinas. Es como, bueno, como sucede con los órganos del cuerpo, también expresan virtudes y cualidades divinas, ¿no? O sea, son facetas, digamos, del ser llevadas a su virtud, si se viven bien. Si no, pues claro, tenemos problemas. Por eso a veces sucede una paradoja, y es que en lugares sagrados, consagrados, o sea, es decir, que tienen que ver con una virtud o con una cualidad divina, desgraciadamente a veces lo que se ha vivido es lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lugares dañados y entonces a veces lo que está muy dañado se convierte en lo contrario. Es como decir, bueno, puede parecer paradójico, pero no, es como la energía no se crea ni se destruye. Cuando tú obstaculizas mucho la expresión de una cualidad divina, esa energía igualmente va a seguir estando allí, va a seguir pulsando por moverse, pero como no puede salir por su forma de expresión natural, a veces degenera, por así decirlo, se retuerce sobre sí misma y sale de una manera distorsionada. Como yo he dicho en el pasado, a veces lo he dicho con estas palabras, se demonifica. Hoy no sé si utilizaría esta palabra, porque claro, la palabra demonio pues tiene muchas connotaciones y significados diferentes, dependiendo de la cultura que hablemos. Pero cuando yo digo que una energía sagrada o la energía de un alma se demonifica, me estaba refiriendo a que lo que tiene un potencial bueno, santo, normal, bueno, pues puede retorcerse mucho y puede acabar distorsionándose a causa de el mucho sufrimiento, los muchos obstáculos, la mucha hostigación o estar, en definitiva, tan anudado el sistema energético de ese ser o de esa persona, tan lleno de nudos y de obstáculos y de constricción, que eso, pues claro, la energía sigue pulsando por ahí, pero acaba saliendo por lugares indebidos. Es como, bueno, pues como cuando pues empiezas a atar los tallos de una planta y empieza a retorcerse y a retorcerse y en vez de crecer a lo mejor pues con su forma natural empieza a adoptar patrones extraños. Pero no es culpa siempre de la planta, me explico, a veces es, digamos, la responsabilidad es, son las circunstancias. Entonces, los lugares sagrados pues les sucede igual y a las casas les sucede igual. Voy a cerrar este vídeo diciendo, claro, pues fijaos que una casa está hecha, concebida para acoger, para nutrir, para sostener, para dar seguridad. Pero una casa demonificada es una casa que ha sufrido mucho, o sea, la energía, el alma de esa casa o de sus habitantes han sufrido tanto, se han encontrado tan imposibilitados de defensa o de resolver sus problemas o de salir de ciertos sufrimientos que han empezado a ser, pues como digo, como estas plantas, ¿no? Que las van anudando y atando y estrangulando por aquí, estrangulando por allá y al final la energía empieza a salir por lugares extraños y a formar patrones extraños. Entonces las casas cuando se demonifican se distorsionan y muchas veces en lugar de ser o expresar un espacio de acogida y de paz y de restauración y de salud, pues acaban convertidas en lo contrario.
se convierten en un sumidero. Un sumidero de problemas, un lugar que vas allí y no, las cosas no van a salir bien, conflictos van a empezar a pasar por todas partes o te van a deprimir, o sea, hay casas que entras y automáticamente te deprimes, te baja la vitalidad. Hay un capítulo que he dejado un poco atrás que se llama El caso de una casa vampira y ese sería un ejemplo de casa demonificada. Ahora pues lo menciono pues porque los que hayan escuchado ese capítulo entenderán mejor, o sea, estas cosas, ¿no? O sea, es decir, estoy explicándolo ahora desde otro enfoque, pero viene a ser lo mismo. O sea, una casa se puede demonificar y entonces esa casa pasa a ser invivible en el peor de los casos. En el mejor de los casos, bueno, es una casa con problemas. Es una casa con problemas que no está ejerciendo la función para la cual teóricamente fue creada, porque se supone que tú no vas a tu casa o no vas a vivir a una casa para aumentar tus problemas, sino para reducirlos. La esencia misma del concepto casa es poder estar en casa, es decir, poder dejar atrás problemas, poder refugiarse, que tu casa sea un refugio. Ahora, pues cuando tu casa no se siente refugio, esa estructura física, entonces no está siendo aquello para lo cual fue diseñada. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? A veces las casas dejan de ser refugio por problemas con otras personas con las que se está conviviendo, pero a veces pues la cosa no viene de ahí, sino que viene de otras cuestiones más amplias que tienen que ver, pues como digo, con el contexto, con la historia, bueno, cuestiones ancestrales, bueno, en fin, todo el amplio abanico de cosas. Entonces, yo hablo ahora en este vídeo, sobre todo me estaría refiriendo a la gente que adquiere propiedades, adquiere casas en lugares sagrados sin saberlo y adquiere esa vivienda pensando qué bien, ahí estaré bien, qué bien, ahí descansaré o qué bien, allí haré un proyecto de vida nuevo o lo que sea. Y luego pues se encuentra con problemas. Bueno, pues normalmente que sepa que esos problemas que se van a expresar en esa casa normalmente no tendrán que ver con él como persona o con ella, normalmente no tendrán que ver con tu familia o con las propias familias, sino que serán normalmente cosas contextuales de ese lugar, de ese punto del mapa. Y entonces hay que saber distinguir. Ahora, pues sí que también puede ser, y esto también es muy común, que la condición de ese lugar, o sea, el estado de ese lugar y los problemas que tiene esa casa, esa zona del mapa, afecten a tu ser. ¿Por qué? Porque detonen en él ciertas respuestas que te remueven cosas de tu vida interior. Por ejemplo, si compras una vivienda donde ha habido mucho maltrato y abuso infantil o mucha depresión de niños. Yo recuerdo un caso que se me consultó con una casa donde lo primero que encontré cuando hice una indagación a distancia fue el espectro de una niña que había vivido allí. Bueno, cuando tú vas a vivir a una casa así y todo eso está ahí y es una cosa que está muy enquistada, es una casa antigua, eso tiene mucho peso. No estamos hablando de un edificio moderno, sino de una casa solariega, en fin. Bueno, cuando estás ahí con eso, claro, fácilmente va a impactar en tu ser y va a remover tus propias memorias de la infancia si es que tuvieron también tristeza, sensación de desamparo o de falta de apoyo emocional. Si has tenido una infancia pues muy buena, te puede afectar, pero dirás, ostras, ¿qué me pasa? ¿No? Va a ser diferente porque te va a costar menos ver que eso no es tuyo. Eso dices, ostras, estoy rara. Pero claro, si tú también has padecido en la infancia, si tú también has sido una niña tal y cual, que ha sufrido no sé qué y no sé cuántos, y de algún modo te sientes resonante con el espectro que está en esa casa, pues va a ser muy difícil salir de ese vórtice, o sea, saberse separar, porque es muy, muy normal que esa persona, o sea, que tú pues empieces a pensar que lo que te pasa es tuyo. Es decir, que se te están removiendo cosas de tu infancia y que tienes que trabajar más y más los aspectos de tu infancia. Que sí, pero sigue estando ahí el espectro de esa niña en esa casa y esa niña no eres tú. Y tú puedes hartarte de ir al psicólogo
puedes hartarte de rezar por ti, de hacer paces con tu familia, pasar página, no sé qué, pero esa niña sigue estando allí. O sea, uno no cura a un fantasma o a un espíritu, no cura a una familia de muertos atrapados en una casa por tratar a su propia familia. Que este es el problema o el límite que yo le veo a la psicología estándar, que está muy bien, pero hasta cierto punto. O sea, se queda donde se queda, tiene unos límites muy claros. Y a veces pues hay cosas que no solucionan pues porque estás intentando curar algo tratando a las personas que no son, me explico. Pues porque a veces es un tema eso de muertos o de memorias ancestrales o de patrones colectivos de un lugar que tienen lo que pasa es que mucha intensidad. Y bueno, tú puedes hacer todo el trabajo que quieras contigo mismo. Te va a servir, bueno, pues para tener ese trabajo contigo mismo y para estar un poco más fuerte, pero igualmente el lugar sigue pulsando ahí. Y no te que pienses que porque tú has solucionado tus problemas, qué sé yo, con el abuso infantil o con no sé qué, vas a haber sanado el lugar. Eso son palabras mayores. O sea, tienes que ponerte con el lugar. Eso si es que tienes las facultades para hacerlo, si es que está en tu mano poder incidir en ello, si es que el cielo te da las herramientas para ello. Si es que no, mejor búscate otro sitio. Este es siempre mi consejo. Y bueno, lo dejo aquí. Seguiré de todos modos con estos temas porque aún hay muchas cosas que quiero decir en relación a las casas.